Buenas, complacidos se encuentren por acá una vez más, tanto mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal, a quien está dirigido fundamentalmente esta clase de disertación y al público en general. Hoy vamos a abordar las excepciones a la competencia territorial del juez penal y quizás nos permita abordar también otras competencias de dicho juez penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y todas estas clases, inclusive la de hoy, transmitida en marzo de 2022, todas estas disertaciones las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar respuestas en tiempo diferido, pues, ya que estas clases las damos en Zoom en tiempo real, a problemas vinculados al derecho penal, procesal penal, se pueden detener, tomar pausas, etc. Bueno, estimados míos, recordemos que nos estamos encontrando en esta sección de la asignatura Derecho Procesal Penal, abordando lo atinente a la competencia del juez penal. Esa pentarquía competencial del juez penal que ya les había manifestado a ustedes, que sería una competencia en razón de la materia, una competencia en razón del territorio y otras variables competenciales. Actualmente, entonces, nos encontrábamos en la ubicación de este tema de la competencia del juez penal, y no dejo de colocar siempre el esquema dentro de la llamada teoría del proceso penal, en el cual se enfrentan sendos derechos sustantivos, el jus puniendi frente a la presunción de inocencia, y ello se articula a través de derechos adjetivos, cada uno con su cada uno. Si el Estado ostenta la potestad de sanción, bueno, deberá accionar. Si el defendible, si el procesado indica que él asume su presunción de inocencia, uno esperaría como derecho que se defendiera. ¿Y dónde va a ocurrir eso? En ese proceso. Decíamos que a ese proceso se indaga su realización tanto el titular de la acción penal como el defendible. Y ese proceso va a ser llevado a cabo por el juez, que es quien ostenta jurisdicción. Aquí el concepto que me interesa es el concepto procesal de jurisdicción, la potestad de administrar justicia. Y esa jurisdicción del juez penal ha de verse competenciada. La capacidad objetiva del juez penal, que es la competencia. Entonces, la capacidad objetiva del juez penal, esa competencia, son 5 en el ámbito del derecho procesal penal venezolano. Una competencia en razón de la materia, el llamado establecimiento de la responsabilidad penal con todas las excepciones. Una competencia en razón de territorio, que comenzamos a abordar en la pasada sesión, pero que también tiene sus excepciones. Y así hoy también veremos la competencia en razón de la persona. Trataremos de que nos dé el tiempo para abordar la competencia en razón de la función y de la conexión, y si no lo dejaremos para una sesión subsiguiente. Por lo tanto, todo este esquema de la relación jurídico-procesal penal se sustenta en el principio de legalidad, y de igual forma también todo ello es demostrable a través de pruebas. Entonces, mis estimados, un poco para asumir el corolario de dónde habíamos dejado esto en la pasada sesión. Hay muchos principios que regulan el derecho penal, pero específicamente el proceso penal. Por ejemplo, el principio del tempus comissi delicti, que viene un tanto de la idea del llamado tempus regit actum, es decir, la ley que se aplica es la ley que está vigente al momento de la realización del acto procesal, en este caso, perdón, al momento de la realización del delito. Entonces, obviamente el tempus comissi delicti, pero también hay otro principio que es muy importante, que es el llamado locus comissi delicti,
la ley que se aplica es la ley del sitio en donde se haya cometido el delito. Ello se extiende también en el ámbito de la competencia penal. Y habíamos dicho que el país entero se encuentra dividido en circuitos judiciales penales, a razón de un circuito por cada estado. El circuito judicial penal del estado Miranda, el circuito judicial penal del estado Zulia. En el área metropolitana de Caracas hablamos de la competencia territorial de la AMC, del área metropolitana de Caracas. Es decir, todos los tribunales que se encuentran ubicados en el circuito del área metropolitana, que van a conocer los delitos tanto graves como menos graves que hayan sido cometidos tanto en el municipio Libertador como en los 4 municipios metropolitanos del estado Miranda. Es decir, el municipio Chacao, el municipio Baruta, el municipio El Hatillo y el municipio Sucre. De igual forma, mis estimados, debo indicarles que a pesar de esa división del país entero en circuitos judiciales penales, en los que están presentes los tribunales que van a conocer los delitos cometidos en ese ámbito. Y en la pasada sesión hablábamos, por ejemplo, de qué pasaba con los delitos agotados, qué pasaba con los delitos continuados, qué pasaba con los delitos en su realización por iter criminis, es decir, los llamados delitos imperfectos. Todas estas variables que están presentes frente a la determinación de la competencia en razón del territorio. De igual forma, les mencionaba qué pasaba con los llamados delitos permanentes, o algunos los denominan como delitos complejos, en las cuales los actos ejecutivos se realizan a través de diferentes etapas, y nos pongamos en la idea de que una de esas etapas haya sido realizado en un circuito judicial penal distinto al de otra etapa de dicho delito. Por ejemplo, en el delito de secuestro. En Caracas perdió la libertad, pero se mantuvo en cautiverio en Monagas, pero se llamó para pedir el rescate en Aragua y se terminó entregando, pagando el rescate en el estado Apure, pero la persona terminó siendo liberada en el estado Anzoátegui. Y por lo tanto, esos actos ejecutivos que conforman un delito complejo, no por lo difícil, sino por la realización de diferentes actos procesales, también llamado delitos permanentes. Entonces, bueno, ahí tendríamos que atender si el primer acto ejecutivo, ¿verdad?, definió la propia esencia del delito. Ustedes, cuando vieron derecho penal, parte general, vuestros profesores les hablaban de la teoría finalista, aquella famosa expresión de von List: no hay ninguna causa invidente de un delito, toda causa tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad última? Si cuando se perdió la libertad era con una finalidad patrimonial, en el sentido de solicitar el pago de un rescate, bueno, ya esa pérdida de la libertad define el delito. Si se hizo una alteración documental a los fines de lograr engañar a alguien en la realización de una estafa, de un fraude, entonces ese lugar de la alteración documental de alguna forma define la esencia del delito. Pero ya habíamos hablado con respecto a diferentes normas del Código Orgánico Procesal Penal, cómo se ubica esta competencia en razón del territorio, o bien en función del lugar de encuentro de los elementos de convicción, o el lugar del último domicilio, si el delito va a seguir siendo cometido en el extranjero, pero que su realización fundamental se realizó en el país, etc. Es decir, que esa competencia en razón del territorio va a tener excepciones. Es decir, que aquello de que el tribunal que va a conocer es el tribunal del sitio en donde se haya cometido el delito, va a contar con excepciones. De igual forma, cuando yo les hablaba a ustedes de la competencia en razón de la materia, te decía que esa competencia en razón de la materia va a contar también con excepciones, que era, por ejemplo, la jurisdicción constitucional, la cuestión previa y la extensión jurisdiccional. Te quise mencionar esa última
la extensión jurisdiccional, para que no te confundas con este nuevo concepto que te voy a incorporar ahora, que es la llamada extensión judicial, no la extensión jurisdiccional. Recuerda que cuando te hablaba de la extensión jurisdiccional, era que el juez penal excepcionalmente va a asumir actos procesales que le corresponden a otra jurisdicción, a la civil, a la contencioso administrativa, a la laboral, a la marítima, a la disciplinaria judicial, dependiendo de la conexión que haya con respecto al hecho penal. Eso es la extensión jurisdiccional, que es una excepción a la competencia material. Ahora te voy a hablar es de la extensión judicial. Repito, el país entero dividido en circuitos judiciales penales, pero en cada uno de los circuitos pueden haber extensiones por una razón territorial, orográfica, etcétera. Es decir, en cada circuito podemos encontrar extensiones en donde se agrupan tribunales específicos de esa extensión. Oído, mis estimados. Por ahora, esto no tiene nada que ver con la competencia en razón de la persona. Que ustedes pudieran hablar extensión del sistema penal de responsabilidad del adolescente, extensión de violencia de género. Nada que ver. Estoy hablando de la extensión judicial por razones geográficas, por razones territoriales propiamente dichas. Es decir, circuitos judiciales que son tan complicados geográficamente que es necesario dividir esas extensiones dentro del propio circuito, porque una extensión de esa parte del circuito nada tiene que ver con la otra. Puede ser en estados muy pequeños, como el estado Miranda. ¿Qué tiene que ver los Teques con Charallave? ¿Qué tiene que ver Charallave con Barlovento? Son cuestiones distintas. Entonces, el circuito judicial penal del estado Miranda tendrá la extensión Los Teques, en donde habrá los tribunales de control, de juicio, de ejecución de los delitos cometidos en ese ámbito. Los Teques, Altos Mirandinos, San Antonio, etc. Dentro del estado Miranda está la extensión Barlovento, que le corresponderá el conocimiento de los delitos que se cometan en Guatire, en Guarena. Estará la extensión Valles del Tuy, porque los Valles del Tuy pertenecen al estado Miranda, que será para conocer los delitos cometidos en Santa Lucía, Charallave, Yare, etc. Así como el estado Miranda, que es un estado pequeño, pero complicado geográficamente, podríamos hablar del estado, uno de los estados más grandes, si no el más grande del país, el estado Bolívar, tan similar como uno de estos países europeos. ¿Ok? Entonces, extensión oeste, extensión este del estado Bolívar. Extensión este del estado Bolívar. Los delitos cometidos en el municipio Caroní, Piar, Padre Chien, Rocio, El Callao, Sifontes y Gran Sabana. Es decir, todos los delitos cometidos en la parte este del estado Bolívar lo va a conocer esa extensión. Extensión oeste. Bueno, Eres, Ciudad Piar, en fin, los delitos cometidos en la parte oeste del estado Bolívar. Por ejemplo, el estado Zulia, Santa Bárbara, zona sur del lago de Maracay. Es más rápido llegar de Santa Bárbara a una capital andina, por ejemplo, a Mérida, que ir de Santa Bárbara, que le pertenece al estado Zulia, que llegar a la propia Maracay. Por lo tanto, en el estado Zulia, circuito judicial penal del estado Zulia, nos vamos a encontrar con la extensión Santa Bárbara, con la extensión Maracaibo, con la extensión costa oriental del lago, es decir, los delitos que hayan sido cometidos en Cabima,
y esa zona de la costa oriental del lago de Maracaibo. Entonces, cada circuito va a tener extensiones judiciales y esas extensiones judiciales van a contar con sus propios tribunales, tribunales de control, de juicio, de ejecución, y en algunos estados, inclusive a nivel de alzada. La Corte de Apelaciones, habrá Corte de Apelaciones para conocer los delitos correspondientes a cada extensión. Ahora sí, mis estimados, habiendo abordado ello, vamos a hablar del tema que nos quedó un poco en el tintero, el problema de la extraterritorialidad, que había sido medianamente abordado en la pasada sesión. Nos dice el 60 y todas estas son normas del Código Orgánico Procesal Penal. En las causas por delitos cometidos fuera del territorio de la República, cuando el proceso pueda o deba seguirse en Venezuela, será competente, si no existe tribunal designado expresamente por ley especial, el que ejerza la jurisdicción en el lugar donde esté situada la última residencia del imputado o imputada. Y si ésta no ha residido en la República, será competente el lugar donde arribe o se encuentre para el momento de solicitarse el enjuiciamiento. Imaginémonos, por ejemplo, un delito cometido en un avión venezolano. Imaginémonos un delito cometido en el espacio aéreo venezolano, allí cometido en un avión. Bueno, entonces allí tendríamos que determinar cuál sería el lugar competente. Fíjense que las variables que establece el propio artículo 60 en atención inclusive del lugar de domicilio o de ubicación del imputado. Esta sería la más parecida a competencia territorial que ustedes, por ejemplo, cuando estudian Derecho Procesal Civil, donde se dice dónde se demanda. Se dice se demanda en el lugar del domicilio del demandado. Bueno, esto sería, digamos, lo más parecido, ese artículo 60 con ese proceso penal. Práctica de pruebas. Artículo 61. En los casos previstos en los artículos anteriores, el Ministerio Público, por medio de los órganos de policía e investigación, deberá realizar la actividad necesaria para la adquisición y conservación de los elementos de convicción, aun cuando el imputado no se encuentre en el territorio de la República. No se encuentra en el territorio de la República, pero conforme al 60 debe o puede ser procesado ese delito en el caso venezolano. Aquí nos estamos encontrando con un instituto que se denomina la extradición. Aquí sería la llamada extradición activa. Venezuela le está solicitando a nación extranjera que le envíe a un extraditable, le requiere a nación extranjera un extraditable para ser enjuiciado en el país. Extradición activa, lo cual es diferente a la extradición pasiva, cuando es Venezuela la que es requerida para enviar a un extraditable a nación extranjera. Esto de la extradición funciona en nuestro Código Orgánico Procesal Penal como un procedimiento especial, a diferencia del procedimiento ordinario. Pero ¿qué es lo que quiere ilustrar esta norma? Ese artículo 61. Es decir, que mientras se obtenga la extradición, no cesa la investigación por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público continuará con la investigación irremediablemente que el imputado, el que se está solicitando en extradición, aún no haya llegado al país. Ese Ministerio Público continuará esa investigación. Declinatoria de competencias. Artículo 62. El juez que, conociendo de una causa, observare su incompetencia en razón del territorio, deberá declararlo así y remitirlo actuado al tribunal que lo sea, conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores. Ya vamos con ello. El 63 nos indica: la declaración de incompetencia por el territorio no acarrea la nulidad de los actos procesales que se hayan realizado antes de que éstas haya sido pronunciadas.
¿Qué es lo que yo quiero hablar aquí? Aquí nos estamos introduciendo al problema de, lean mis labios, los conflictos competenciales. A pesar de que aquí hablamos de la declinatoria de la competencia en el ámbito de la competencia territorial, estos conflictos competenciales pueden darse por razones de materia, por razones de territorio, por razones de función, por razones de conexión y por razones de persona. ¿Ok? Son los llamados conflictos competenciales. ¿Quiénes son los conflictuados? Los conflictuados son los tribunales. Aquí no estamos hablando de conflictos entre partes. Un procesado con respecto a la víctima, el Ministerio Público con respecto a la defensa, en absoluto. Los conflictuados son los tribunales. Por cierto, si hablamos de conflictos competenciales, estamos diciendo que los conflictuados son tribunales penales, porque puede haber conflictos en la jurisdicción ordinaria, entre tribunales de la jurisdicción ordinaria penal, conflictos entre tribunales de una jurisdicción especial, o pueden haber conflictos entre un tribunal de la jurisdicción ordinaria penal con respecto a un tribunal de la jurisdicción penal especial. También pueden haber conflictos entre tribunales de diferentes jerarquías. Puede haber un conflicto entre una corte de apelaciones y un tribunal de control. Puede haber un conflicto entre una corte marcial en el ámbito de la justicia militar y el tribunal de juicio del sistema penal de responsabilidad del adolescente. Porque los conflictos entre diferentes jurisdicciones no penales, es decir, no de la materia penal, se llamarán conflictos interjurisdiccionales. Por ejemplo, el Tribunal Cuarto Civil de Caracas se plantea un conflicto con el Tribunal Cuarto de Control Penal del Área Metropolitana de Caracas. Son dos jurisdicciones distintas, la jurisdicción civil y la jurisdicción penal. Por ejemplo, el Tribunal Marítimo plantea un conflicto interjurisdiccional con el Tribunal de Protección de Niños y Adolescentes. Ambos no son penales. Ya de una vez te doy la respuesta. Cuando se plantean los conflictos interjurisdiccionales, bien sea por la materia, por el territorio, ¿quién va a resolver esto? El superior común de los tribunales conflictuados. Son como dos hijos que están peleando. ¿Quién va a resolver el asunto? El papá. Y me dice, no, que lo diga tu papá. Entonces el papá dice, no, que lo resuelva tu mamá. Bueno, entonces, entre los dos hijos, lo resuelve el padre. Si tienen un superior común, estos tribunales conflictuados, si tienen un superior común, lo va a resolver ese superior común. Ahora bien, te dije que hay tribunales de jurisdicciones distintas que están conflictuados para conocer un asunto. El Tribunal Disciplinario Judicial con respecto al Tribunal Marítimo. Ambos en un espacio con una competencia territorial nacional. Por encima hay superiores comunes, pero de cada uno de ellos habrá el Tribunal Superior Marítimo, que no es superior a la Corte Disciplinaria Judicial, perdón, al Tribunal Disciplinario Judicial, y habrá la Corte Disciplinaria Judicial, que no es superior al Tribunal de Primera Instancia Marítimo. Pero por arriba sí hay uno, un paraguas, que los unifica a todos, que es la sala plena. Vean mis labios, plena, lo vuelvo a repetir, plena, no penal, plena. Los 20 magistrados que integran la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia van a resolver los conflictos interjurisdiccionales, ¿ok? Entre jurisdicciones distintas. Yo me vuelvo para acá, para lo penal, ¿ok? Me regreso a lo penal, porque estoy hablando de conflictos entre tribunales penales, que podían ser por el territorio, pero también podría ser por otras variables competenciales. Vean en la grafía
este pequeño esquemita. Hay dos tipos de conflictos competenciales. Conflictos de conocer. Varios tribunales o dos tribunales quieren conocer esa causa, desean conocer esa causa. De paso, ¿cómo se originan los conflictos competenciales? En primer lugar, impulsados por las partes. Ahí está el numeral tercero del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Las partes oponiendo excepciones a la competencia, oponen excepciones a la competencia del juez. Conflictos competenciales. Las partes son las que impulsan el conflicto. Es decir, una parte, el fiscal, la defensa, el procesado, la víctima, le solicita al tribunal que plantee conflicto con otro tribunal. O puede ser, y por qué no decirlo, sin que nadie lo haya impulsado, sino oficiosamente. Cuando se habla oficiosamente es que la iniciativa la asume el propio juez. Oficiosamente ese juez plantea un conflicto competencial. Ojo, de nuevo me estoy refiriendo ahora solamente dentro del ámbito de la jurisdicción penal. Conflictos positivos o de conocer. Aquí estos tribunales reclaman la competencia. Lean mis labios. Reclaman las competencias. Los conflictos de conocer. Pero hay otros conflictos que son los conflictos negativos o conflictos de desconocer. Aquí los tribunales más bien se despojan, se quitan, así como quien se quita un saco, se quitan la competencia. Hay un despojo. Los que son mucho más jóvenes que yo habrán visto, ¿te acuerdas que el viejo programa que se llamaba Radio Rochela? Y había un tipo que llamaban el hermano Cocó, y el hermano Cocó despojaba la coconaza. Bueno, despojo, declinación de la competencia. ¿Ok? Declina la competencia. Entonces, vamos a volver a la grafía del asunto. ¿Qué va a pasar en los conflictos negativos o de desconocer? Vean la grafía. Hay un tribunal declinante. Hay un tribunal que dice, no, yo no soy el que debo conocer esa causa por el territorio, por la materia, por la función. Declino. Esa declinatoria puede ser, de nuevo, repito, impulsado por las partes. Las partes oponen una excepción de falta de competencia. Numeral tercero, artículo 28 del COP. Las partes impulsan esa declinatoria. Declinatoria de la competencia. Ese tribunal que declina, vean la grafía y la flechita, se llama tribunal declinante. ¿Ante quién lo declina? Ante el llamado tribunal declinado. Puede ser que las partes, cuando hayan planteado la excepción, indiquen expresamente en la excepción a qué tribunal debería conocer esa causa. O lo dejan genéricamente. Ha de ser alguno de los tribunales del Estado Miranda porque el delito se cometió en Loma de Níquel. Y usted, Tribunal del Área Metropolitana de Caracas, solo era competente hasta la subida de Tazón. Yo le planteo el conflicto de competencia, yo defensa le planteo el conflicto de competencia al Tribunal de Anzoátegui, porque el delito se cometió en Soledad, en la ciudad de Soledad. Oye, pero la ciudad de Soledad sí le pertenece a Anzoátegui, pero hubo decisión de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia que indicó que los delitos de Soledad, así estará de alejada esa ciudad, Soledad, de sola de los demás ciudades del estado de Anzoátegui,
que ella está tan sola que está a la orilla del río Orinoco. Y frente a Soledad nos vamos a encontrar a Ciudad Bolívar. Y los delitos cometidos en Soledad, Estado Anzoátegui, los va a conocer el circuito del Estado Bolívar, de Ciudad Bolívar, a pesar de que los delitos hayan sido cometidos en Soledad. Otra cosa sucede con San Fernando de Apure. En un extremo del río Apure se encuentra San Fernando, pero San Fernando ha venido creciendo más bien cruzando el río Apure hacia el estado Guárico. Y por lo tanto los delitos que se han cometido en la ribera de Guárico de San Fernando van a ser conocidos en el circuito judicial penal del estado Apure. Entonces se plantea el conflicto de competencia para que ese tribunal decline. El tribunal declinante declinó en el tribunal declinado. ¿Qué va a hacer el tribunal declinante? Bueno, ya lo hizo. Él ya declinó a través de un auto. ¿Qué va a hacer ahora el tribunal declinado? Se plantea dos opciones. Uno, plantea un conflicto competencial. Plantea un conflicto. ¿Quién va a resolver ese conflicto? Dependiendo de si hay un superior común entre los dos tribunales conflictuados. Supónganse ustedes que el tribunal conflictuado es uno de Anzoátegui, de Barcelona, y el otro es el de Clarines. ¿Ok? Bueno, hay un superior común entre ambos, que es la Corte de Apelaciones del Estado Anzoátegui. Pero supónganse ustedes que los tribunales conflictuados es uno de Apure y el otro es uno de Barinas. Apure tiene su propia Corte de Apelaciones, Barinas tiene su propia Corte de Apelaciones. Entonces se queda ese conflicto sin saber qué tribunal va a conocer ese delito en razón del territorio. Por encima de ambas Cortes de Apelaciones nos vamos a encontrar a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Y la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia irá a resolver ese conflicto competencial entre dos tribunales que pertenecen a diferentes circuitos. Si los conflictos son entre tribunales de diferentes extensiones judiciales, pero dentro del propio circuito, bueno, interesante, ¿ok? Porque a lo mejor hay una Corte de Apelaciones que solamente conocerá de los delitos de Maracaibo, habrá otra Corte de Apelaciones que solamente conocerá de los delitos de Santa Bárbara. En mi criterio, al no haber un superior común, porque cada uno tiene asignadas funciones de la misma extensión, ha de corresponderle a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. La otra opción que se plantea ese tribunal declinado es no dar problema, no plantear conflicto competencial, es abocarse al conocimiento de la causa. Nótese que en el esquema coloqué abocarse con B alta, porque ambos pertenecen a la misma instancia. Cuando se coloca abocar con V, con B pequeña, es cuando un tribunal superior asume la competencia que le proviene de un tribunal inferior. Cuando un tribunal superior asume la competencia, se aboca de una causa que proviene de un tribunal inferior, ahí sería el abocamiento con V. Aquí, como los dos se encuentran en una misma instancia, aunque en circuitos o extensiones distintos, ese otro tribunal declinado no da conflicto. No, yo no doy conflicto. Yo de verdad considero que soy yo el competente en razón del territorio y me aboco al conocimiento de la causa. Vamos a hablar de lo mismo, pero frente a un conflicto de conocer, es decir, un conflicto positivo. Hay un tribunal reclamante que le reclama la causa a un tribunal reclamado. El tribunal reclamante le reclama la causa a un tribunal reclamado. Es distinto a uno que se despoja de la causa.
ese tribunal reclamante le reclama la competencia a un tribunal reclamado, ¿qué va a hacer el tribunal reclamado? Tiene al igual dos opciones. Declina el tribunal reclamante. Sí, ciertamente, tribunal reclamante, tú eres el que debes conocer esa causa, no yo. O el tribunal reclamado plantea un conflicto de competencia. Este me está reclamando el conocimiento de la causa, pero yo me atrinchero, yo soy el que debe seguir conociendo la causa. Ante ello, hay un conflicto competencial que tiene que ser resuelto por el superior común de los tribunales conflictuados. Ok, veamos ahora sí, efectivamente, cuáles son las excepciones a esa competencia en razón del territorio. Son dos. La primera es la radicación y la segunda es el avocamiento. Recuerda que si estamos hablando de excepciones a la competencia territorial, serían circunstancias francamente excepcionales en las que un tribunal en donde no se ha cometido el delito va a conocer esa causa a pesar de que ese tribunal allí no se dio el llamado locus comisi. ¿Ok? La radicación. La radicación está descrita en el artículo 64 del COP. Procederá la radicación a solicitud de las partes en los siguientes casos. Ojo, a solicitud de las partes, no es oficiosa. 1. Cuando se trata de delitos graves cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público. Y 2. Cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de sus suplentes respectivos, el proceso se paralice indefinidamente después de presentada la acusación por él o la fiscal. Nótese que entre el 1 y el 2 hay una circunstancia, hay muchas circunstancias diferentes, pero en el primer caso, cuando hay escándalo público, se requiere que sea por un delito grave. Si es grave, el concepto de delito grave, en mi humilde entendimiento, ha de ser el concepto que maneja el artículo 354 del COP, es decir, delitos que superen a los 8 años en su límite máximo. Y en la segunda causal de la radicación, que es cuando la causa se mantiene paralizada, recuerde que es solamente una vez que se haya presentado la acusación. Por favor, ingresen a la segunda parte de esta sesión para seguir abordando estas excepciones a la competencia en razón del territorio. Ingresen con las mismas coordenadas. Gracias.